a iniciar con el tema de hoy, que es el tema número 36 de esta serie, Un Salvador para Todos. El título de este tema es La paciencia del Mesías, la paciencia de nuestro Salvador, ¿verdad? Y vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, desde Lucas 9, del versículo 37, hasta la primera parte del versículo 43. Ahí hay algo muy curioso, ¿no? En el versículo 43, de cómo se dividió ahí, pero bueno, vamos a llegar hasta ahí. Para los que les gusta anotar, les paso los pasajes paralelos de este pasaje, que es Mateo 17, del 14 al 18, y Marcos 9, del 14 al 27. Repito, Mateo 17, 14 al 18 y Marcos 9, del 14 al 27. Entonces, yo insisto, ¿verdad?, en siempre ir a los paralelos cuando tengan oportunidad de ver el mismo pasaje con distintos matices. Entonces, aunque sabemos que estamos estudiando el Evangelio de Lucas en esta serie, estamos yendo versículo por versículo, este pasaje que vamos a ver hoy lo estaremos enriqueciendo con el pasaje de Marcos, ¿sí? Es decir, en algunos casos vamos a tener el versículo de Lucas y otro de Marcos. Lo vamos a ir enriqueciendo de esa manera para al final tener una mayor claridad, ¿verdad? Ahora sí que un cuadro más completo. Así que en algunos casos, repito, iremos contrastándolos, ¿no?, con los paralelos. Así que vamos para allá, vamos directo ya a Lucas 9:37. Todos los versículos los vamos a estar viendo en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces se lee así: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Marcos 9, 14 al 16 se lee así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. Versículo 16. ¿Qué discuten con ellos?, preguntó. Entonces Lucas nos indica que este evento pasó cuando nos dice al día siguiente. Si ustedes recuerdan, el tema anterior se trató de la transfiguración. Es decir, que la transfiguración, como lo mencionamos, ocurrió la noche anterior, ¿sí? Y cuando amaneció, bueno, ya bajaron del monte. Marcos se limita a decir cuando regresaron. Lucas también lo pone así, cuando volvieron con los demás, ¿verdad? Pero dice cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos. Entonces aquí Marcos es muy, muy detallado. Si ustedes pueden ver, lo pueden ver ahí a la hora de contrastarlos, es muy detallado. Y hay un par de cosas que solamente Marcos menciona. Indica que los discípulos discutían con algunos escribas, ¿verdad? Y que cuando la gente vio a Jesús, corrieron para saludarlo. Se sorprendieron y corrieron para saludarlo. Eso, pónganlo por favor ahí. Esos detalles son bien claves. Y lo vamos a ver ahorita que vayamos avanzando. Entonces seguimos. Qué importantes son los detalles de un testigo presencial. Como en el caso de Pedro, recuérdense que el que escribió el Evangelio de Marcos, pues fue Marcos, ¿verdad? Pero su fuente fue Pedro. Y Pedro fue un testigo presencial, por eso menciona más detalles a lo largo de Marcos, ¿no? Aunque es un evangelio muy corto, es el más corto, pero es muy dinámico, menciona más milagros del Señor y da muchos detalles que los otros no dan, que hace evidente que el que lo está
narrando es como si hubiera estado ahí, porque otra vez Marcos tiene como fuente principal a Pedro. Entonces, repito, qué importantes son esos detalles, ¿verdad? Como Pedro, que ve las cosas desde la perspectiva de caminar al lado de Jesús. Es decir, él puso atención en que la gente venía a saludar al Señor, ¿verdad? Y puso atención al hecho de que estaban discutiendo. Entonces, los otros discípulos no mencionan esto. Lucas, pues, aunque hizo investigación, pero no menciona esos detalles, ¿verdad? Entonces, es probable que tanto los discípulos como la multitud del gentío que estaba ahí, estaban esperando como que ellos llegaran más tarde, como que bajaran, ¿verdad? Que hicieran acto de presencia más tarde. Lo más probable es que la multitud de alguna forma corrió a Jesús, ¿verdad? Sí, para saludarlos, pero también porque la discusión de los discípulos con los escribas, según Marcos, ya se estaba poniendo intensa. Ya se estaba levantando la voz, ya habían esos detalles. Entonces fue así como que un volteo, allá viene, corren. Hubieron muchas cosas, ¿sí? Ahí. Ustedes pueden imaginarse. Ahora sí que cuando lean, vean entre líneas, deténganse, mediten en las acciones, porque en todo esto, en todos estos pasajes, hay como he mencionado en otras ocasiones, hay cargas emocionales muy fuertes, ¿sí? O sea, no son escritos planos. Hay, no los podemos leer así como robots, así, no. O sea, por eso hay entonaciones, todo eso, hay expresión en todo ello. Entonces el asunto ya se estaba poniendo complicado, así que vamos al versículo que sigue. Al 38 de Lucas 9. Dice, en ese momento, un hombre de la multitud gritó, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí lo está haciendo algo bien personal, es esta persona a la que se está refiriendo. Ahora, este hombre lo llama maestro porque la generalidad de la gente se refería así a él. No necesariamente porque lo considerara a él como su maestro, como una persona que él estaba siguiendo. Este hombre que levanta la voz ahí entre la multitud, ¿verdad? Mateo dice que llegó y que se arrodilló delante del Señor. Entonces, una cosa, alguien enfatizó, Mateo enfatizó que él se postró, ¿verdad? Y Lucas enfatizó que le gritó, entonces le pudo gritar postrado. ¿Sí? Entonces, vean, repito otra vez cómo se juntan, ¿no? Todas esas cositas, todos esos detallitos. Pero igual hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que dicen nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O Dios nuestro Señor, pero no necesariamente eso es una realidad. Entonces así estaba gritándole él, ¿verdad? Maestro, era un hombre que estaba en la multitud, no era alguien que le seguía, sin embargo era alguien que tenía una profunda necesidad, ¿sí? No le dice, mi hijo está enfermo, le está diciendo velo. Evidentemente lo estaba, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí, pero quiero subrayarles esto cuando dice, pues es el único que tengo. En buena medida la esperanza de este hombre de descendencia, pues la tenía, la verdad que muy limitada, ¿sí? La tenía bastante complicada, era una situación triste, era una situación difícil. Entonces aquel hombre que había estado en contacto con los discípulos, evidentemente, de modo que cuando sale la multitud, ¿verdad? Para ver a Jesús, ¿verdad? Y se fueron a buscar a Cristo. Este hombre se ve como que quedó rezagado. Entonces la única manera de conectar, de contactar con el Señor era gritándole, ¿sí? Desde el lugar en donde él se encontraba.
Entonces probablemente corrió y le ganaron, y con el muchacho que lo tenía ahí y cae de rodillas y le empieza a gritar: ven, por favor, ayúdame con esto. Es tremendo lo que ahí dice. Entonces, seguimos leyendo. Lucas 9:39. Y sucede, le dice el papá, dice: sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, subrayen eso, cuando lo estropea, dice, a duras penas se aparta de él. Híjole, ¿verdad? Entonces se trata de una situación producida en este hijo único de aquel hombre, pues por un demonio, ¿verdad? Por un espíritu que bueno, no puede ser, repito, sino un espíritu inmundo, ¿verdad? Un demonio, como lo mencioné, porque las acciones que produce al muchacho siempre son dañinas, siempre son perversas, ¿sí? O sea, toma control de él, lo hace que caiga, lo sacude, lo hace ver muy mal. Marcos hace una descripción más precisa todavía. En Marcos 9:26 dice: después de gritar, es decir, después de gritar el demonio, ¿no?, y de sacudirlo con terribles convulsiones, dice, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. O sea, esto nos deja ver la gravedad del daño que hacía. Esto ya era evidentemente cuando el Señor ya reprendió, pero lo que quiero señalar aquí es que vieran o que veamos, ¿verdad?, el daño que le hacía en las condiciones que quedaba. O sea, quedaba como muerto, ¿verdad? Entonces este muchacho pues estaba acosado por ese espíritu, ¿verdad?, que se apoderaba de él. Esto es que se hacía con él, ¿verdad? Y comenzaba a gritar, a estar poseído por convulsiones, echando espumarajos, ¿verdad? Esas que son manifestaciones típicas de lo que se conoce como una epilepsia, ¿verdad? Como ataques epilépticos. De hecho, Mateo menciona eso, como que el papá, ¿verdad?, le dice, mi hijo es epiléptico, pero aquí es importante notar esto, que el Señor no dijo sé sano, sino que reprendió al demonio. Entonces hemos comentado en otras ocasiones que en ese tiempo se atribuían algunas enfermedades o algunos de los síntomas de estas enfermedades con demonios, ¿verdad? En este caso es evidente que era uno de ellos. En este caso es evidente que era un demonio. Entonces, por otra parte, lo único que conocemos del muchacho, ¿verdad?, es que, bueno, que era un joven, que era un hijo único, ¿verdad? Y que según Mateo, el demonio lo trastornaba desde que era chico, ¿verdad? Menciona niñez. Entendemos que tenía que haber practicado ciertas cosas, que tenía que haber abierto ciertas cosas o puertas, ¿verdad?, para una posesión demoníaca. Esto nos deja ver que no sabemos si nada más el papá o si nada más el hijo o si los dos tuvieran una vida, qué calidad moral de vida tendrían para que todo esto estuviera pasando ya desde algún tiempo, ¿verdad? Pero repito, sabemos que era un joven. Entonces, el punto es de que si era una situación de una gravedad extrema, ¿sí? Lo dejaba siempre muy, muy maltrecho, muy lastimado. Por eso dice, a duras penas se apartaba de él. O sea, le hacía mucho daño, lo dejaba como muerto. Entonces, el verbo estropear, como vimos ahí en Lucas 39, el verbo estropear expresa la condición en la que esta actividad diabólica dejaba al joven, ¿verdad?, pues con muchos daños muy significados o muy significativos, pero siempre se refiere a
a destrozar, ¿verdad? Estropear, repito, el verbo en griego y tiene varios significados, ¿verdad? Destrozar, maltratar, despedazar, romper, etcétera, pero siempre indica una situación que produce un debilitamiento progresivo. Por eso cuando vimos ahí en Marcos 9:26, nos deja ver lo violenta que era esa actividad diabólica en el joven, ¿verdad? Que quedaba físicamente destrozado. En algunos casos nos dice, ¿verdad? Que lo aventaba al fuego y etcétera, ¿verdad? Lo vamos a seguir viendo. Entonces seguimos leyendo Lucas 9:40. Nos dice, entonces rogué a tus discípulos, aquí ponga atención en esto, por favor, porque puse ahí en negrillas. Lucas 9:40 dice, entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Así es como lo plantea Lucas. Rogué a tus discípulos. Marcos lo pone de esta forma. Dice, y siempre que se apodera de él y lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. ¡Ay, qué terrible!, ¿no? Estar viendo eso y estar viendo que tu hijo se va consumiendo y que no hay nada que nadie pueda hacer y que va a buscar, ¿verdad?, al Señor y no lo encuentra y los discípulos no pudieron. Dice, pero dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Noten que hay una diferencia en actitud entre un pasaje y el otro, ¿sí? Entonces pongan atención aquí. Porque Lucas nos dice que el padre del muchacho le rogó a los discípulos, pero Marcos lo expresa de una manera más precisa, ¿sí? Les recuerdo una vez más que aquí está desde la perspectiva de un testigo presencial. O sea, Pedro pudo ver perfectamente cuál era la actitud, qué fue lo que le dijo el Padre a los discípulos, ¿verdad? Él pudo recoger de primera mano todo esto. Entonces, meditando en esto, me llevó a pensar en que, yo espero hacerles pensar también a ustedes, en que en ocasiones creemos tener derecho a ciertas cosas que en realidad no tenemos y que eso nos lleva entonces a actuar de una manera, podría decir en algunos momentos incluso arrogantes, ¿verdad? Pensamos que podemos exigir y reclamar incluso a Dios, y porque muchas veces se ha enseñado, reclama las promesas de Dios, ve y reclámale. Señor, tú dices aquí en tu palabra, tú nos dices tal cosa, yo reclamo esta promesa. Y luego otros más atrevidos, o más maleducados, ¿verdad? O más groseros. Ahora, te cuento 3 a las 3, Señor. Y ahora. No. Esto habla de una actitud, ¿sí? Entonces, qué importante, mis amados, es tener presente que debemos pedir. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice que pidamos, que roguemos con humildad, ¿verdad? Con humildad y fe. Santiago dice, pidan, pero sin dudar. Porque el que pide dudando es como aquel, ¿verdad? Que cae, como la piedrita que cae y se va expandiendo y se deshace por ahí, ¿verdad? Como aquel que dice, Señor, dámelo esto, yo lo reclamo, es tu promesa, y no sé, pues no hay respuesta de parte de Dios. Ya sabía que ni me lo ibas a dar. Entonces, qué importante es que seamos humildes, que roguemos, que pidamos, que intercedamos, ¿verdad? Pero también que esperemos las respuestas del Señor, que descansemos en su soberanía, en su sabiduría, en su bondad, ¿verdad? Bueno, Señor, si tú deseas, o sea, si tú quieres hacer esto, yo veo la necesidad, pero tú sabes más que yo. A mí me gustaría esto, pero tú sabes que es mejor. Yo veo esta necesidad, pero a lo mejor no estoy viendo una más grande. Entonces, si es así, Señor, hazme ver cuál es la prioridad, cómo debo de pedirte, qué debo de esperar. Y siempre
es el pedir para alinearnos con la voluntad de Dios. Noten noten esa diferencia, ¿sí? Entonces, pues repito, descansar en Él. Entonces es así como viene su respuesta, ¿verdad? Y esta es una lección bien importante, mis hermanos, de tener presente en nuestra vida como cristianos. Y de conducirnos y de dirigirnos al Señor. Y les voy a decir algo también, de enseñarle a nuestros hijos, a pedir las cosas por favor, ¿verdad? Que tienen que pedir permiso, ¿verdad? No estoy diciendo, ay, mamá, ¿me das permiso por favor de tomar agua? Pues no estamos hablando de eso, pero hay cosas que al menos pidan, por favor, ¿me pasas esto, por favor? ¿Me podrías hacer el favor de tal y tal cosa? Sí me explico, es educación básica, ¿no? Pero eso nos habla de la actitud con la que nos estamos relacionando. Y la verdad de las cosas es que es bien difícil relacionarse con un arrogante. Es bien difícil establecer una relación estrecha con alguien que te mira por encima del hombro, con alguien que es grosero, con alguien que se siente él y que le truena los dedos a medio mundo, y que siente que él puede demandar y que todos están ahí para atenderlo a él. Y a veces hay gente que se puede conducir, hay creyentes que se pueden conducir así delante de Dios. Y el asunto es de que el Señor es un buen Padre, es paciente, ¿sí? Nuestro Dios es paciente, pero llega un momento en que tiene que tomar cartas en el asunto y darnos nuestra ubicadita. Entonces seguimos avanzando. Es cierto que el contexto explica o exige aplicar directamente a los 9 que se habían quedado ahí como discípulos, ¿verdad? Refiriéndose a los discípulos, ¿sí? Porque, bueno, nos dice que le habló, que le pidió a sus discípulos. Entonces el contexto, repito, exige aplicar discípulos a los 9 que se habían quedado, y nos dice que ellos no habían podido expulsar al demonio, ¿verdad? Tal vez, ponga atención aquí hay un detalle muy, muy fino, ¿sí? Tal vez todo este asunto ocasionó la discusión con esos líderes religiosos que menciona, que vimos ahí en Marcos 9:14, ¿verdad? Que discutían, que los discípulos discutían con los escribas. Es posible que estos estuvieran acusando nuevamente a Jesús de echar fuera demonios por un pacto con Belcebú, ¿sí? El príncipe de los demonios, de manera que nadie más que él tenía ese pacto y solo él podía echar fuera a los demonios. Acuérdense que al Señor, ahí en Mateo aparece, ¿verdad? Que al Señor lo acusaron, o sea, no, tú echas fuera esos demonios por Belcebú, ¿sí? O sea, por el príncipe de los demonios, tú tienes un pacto con él. Y muy probablemente los discípulos, a la hora de que llegaron ahí, ¿verdad? Y que les llevaron al muchacho, estaba esta multitud y pues te ordeno en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fuera, y no salía. Entonces es un tema que vincula, ¿sí? Y que no es lo que dice la Biblia, pero eso se puede asumir, eso se puede leer entre líneas. Por eso dije que es posible, ¿sí? Que la discusión se derivara de eso, porque otra vez decían, ya ves, el único que puede echar fuera demonios es Jesús, aunque ellos ya lo habían practicado, ellos ya habían echado fuera demonios, pero ahorita voy a regresar ahí porque eso es muy importante, ¿sí? Entonces, en Marcos 28-29, léanlo más tarde, nos dice que los discípulos ya después le preguntaron por qué no habían podido echarlo fuera. La respuesta del Señor fue esta clase con nada puede salir sino con oración. Reina Valera lo traduce sino con ayuno y oración, pero ayuno no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿sí?
en algunas familias de copias aparece como una nota aparte, o sea, lo ubicaron esto y ya después lo incorporaron, pero no pasa nada, puede decirlo no está mal que ayune y ore, ese es algo bueno, ¿verdad? Porque siempre se relacionaba el ayuno con la oración, como el arrepentimiento con el ayuno, ¿sí? Entonces, el Señor dice, no, esta clase no sale sino con oración, pero ponga atención porque otra vez aquí hay detalles muy, muy finos. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Pues que en todo lo que vamos a hacer debemos depender de Él, ¿sí? Y no en que sepamos hacerlo o en que ya lo hayamos hecho y que siempre obtendremos el resultado que deseamos. Porque es muy probable que los discípulos hubieran, repito, de hecho, que le hayan intentado echar fuera ese demonio de la misma manera que lo hicieron cuando el Señor los envió, pero sencillamente no pudieron. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces podemos hacer cosas, incluso en el ministerio, con una confianza en nosotros mismos de que ya sé cómo hacerlo? Entonces, ya ni necesito orar, ya sé cómo hacerlo, ya lo he hecho un montón. Y esa es una posición peligrosísima, hermanos. Yo sé lo que les estoy diciendo. A mí, hago un paréntesis, en alguna ocasión me han preguntado si me pongo nervioso, ¿verdad? O yo les he comentado incluso que para mí, antes de iniciar, por ejemplo, una reunión y si voy a dirigir, para mí es un momento muy tenso, me dan nervios, ¿sí? Y me dicen, ay, pues la disimulas muy bien. Pues sí, pero pues ahora sí que yo sé lo que está allá adentro. Y hay tensión, hay nervios, porque estoy tratando de ser sensible, por ejemplo, en la alabanza, ¿verdad? A veces, miren, parte de este ejemplo, es solamente para ilustrar, ¿sí? No quiero centrar la atención en mí de ninguna manera. Pero hay veces que en el tiempo de la alabanza, por ejemplo, un canto, de repente metes ese canto y en el primer guitarrazo de ese canto, en las primeras palabras que empiezas a decir, hay algo bien, o sea, la gente a veces, o sea, cuando estamos adorando se meten y hay una explosión o se siente de repente bien pesada la presencia del Señor y nuestros corazones, ¿verdad? Y yo podría decir, ay, cuando metes este canto pasa esto. Y si a la siguiente reunión yo meto ese canto esperando que pase lo mismo, no va a pasar. Porque el momento es otro. Ya las circunstancias han cambiado. Ya Dios ha estado tratando con nosotros. Hay muchas cosas que cambian, ¿me explico? Entonces, aquí por eso la respuesta es, tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar, pero si bien metidos con el Señor, ¿sí? Entonces, aquí fíjense cómo me regreso a la historia, ¿sí? Cierro el paréntesis, me regreso a la historia. Cómo ese padre, según el texto que está ahí en los pasajes paralelos, él había comenzado a dudar del poder del Señor. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Ahorita van a ver cómo vamos a llegar ahí. Pero él había comenzado a dudar incluso del poder de Jesús. Su fe, así igual que su hijo, ¿verdad? Se iba debilitando, su fe también se iba debilitando y estaba como perdiendo la esperanza de la sanidad para su hijo. O sea, vengo a buscar al Señor porque sé que Él sana a los enfermos. He escuchado que lo ha hecho cualquier cantidad de veces, ¿verdad? He oído que ha hecho milagros portentosos y muchas cosas de las que ha hecho. Entonces, ahora vengo a acudir a Él, a implorar su ayuda, ¿verdad? Y bueno, aquellos que lo hicieron, que acudieron en fe en Él, pues muchos recibieron eso que pedían. Pero aquí viene, la incapacidad de los discípulos les podía hacer pensar que también aquel caso resultaría imposible para el Señor. Ahora sí que no, pues
Ya aquí son los discípulos y le echan montón, son 9 al menos, ¿verdad? Si nos referimos a ellos nada más, a estos que están aquí y nada más no pueden, pues, ¿qué esperanzas puedo tener? Y en casos así, a veces la esperanza se desploma impresionante. Entonces, una vez más, aquí se deja ver la perspectiva de un testigo presencial, porque Marcos narra un diálogo muy interesante entre el padre del muchacho y Jesús. Vamos a verlo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, fíjense, este diálogo no está en ninguno de los otros sinópticos. Desde su niñez respondió. Muchas veces ese espíritu lo echa al fuego. Y también, fíjense qué terrible, o sea, el daño que le hacía. Si estaba el fogón ahí, ¿verdad? Lo tomaba y lo aventaba y a que se quemara. Entonces podrías darte cuenta que incluso probablemente tuviera cicatrices, quemaduras, ¿sí? Dice, y también en el agua para destruirlo. O sea, si hay ahora sí que algo en donde se pueda ahogar, incluso, ahí tratar, dice, para destruirlo. Sabía que esa actividad de ese demonio lo que buscaba era destruir a su hijo y qué impotencia de no poder hacer nada. Y de que la esperanza que tienes de que los que lo van a ayudar, ¿verdad? No pueden. ¡Híjole! ¡Qué terrible! Entonces, dice, fíjense, para destruirlo, dice, pero si tú puedes hacer algo, fíjense, pero si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya vean ahí, esas palabras se oyen, híjole, a desesperanza, ¿sí? Pues, si tú puedes hacer algo. O sea, los discípulos entre todos no pudieron. Bueno, pues si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y llama la atención, y digo esto porque vean la respuesta del Señor. Dice, ¿cómo si tú puedes? O sea, ¿cómo que si puedo? ¿Sí? ¿Cómo que si yo puedo hacer algo? ¿Cómo que si tengo la capacidad de hacer algo? ¿Cómo que si tú puedes? Le dijo Jesús. Dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Híjole. Ahí llegó al asunto, ¿verdad? Puedo, claro que puedo. ¿Y tú puedes creer? Porque al que cree todo le es posible. Señor, ¿verdad? Entonces, pero el hombre reconoció, dice, sí creo. Pero reconozco que también mi fe es que de repente mi duda raya en la incredulidad. Ayúdame ahí, ayúdame, ¿sí? Y muchas veces nos pasa así. El asunto es que es muy importante considerar que la falta de poder de los discípulos afectaba la credibilidad de Jesús. Aquí otra vez hay otro detalle fino, ¿sí? Consideren que la falta de poder que se veía, que era notoria ahí, de los discípulos, estaba afectando la credibilidad de Jesús. De igual forma pasa hoy en día con la iglesia. De igual manera pasa con algunos creyentes. El evangelio proclama un mensaje de un poder transformador, ¿verdad? Porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree y mantenerlo así, ¿verdad? E irlo transformando, porque el justo por su fe vivirá. Entonces lo va transformando, lo va cambiando. Entonces, el asunto es de que las vidas de los cristianos no siempre son ejemplo del poder transformador del evangelio. No siempre. ¿Sí? A veces, bueno, vamos a llegar ahorita ahí,
pero tenga en cuenta ese detalle. Nuestro accionar afecta la credibilidad de Jesús. Seguimos leyendo, versículo 41. Jesús les respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Se trae acá a tu hijo. Entonces es muy complicado. Por un lado, cuando estamos leyendo así por encima, es muy complicado poder definir a quién se dirige en esta respuesta que les da, ¿verdad? Porque en el Evangelio es la primera vez que aparece una declaración así de peyorativa. O sea, el hecho que les diga: oh, bola de incrédulos y perversos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Es la primera vez que eso ocurre, ¿verdad? Aunque, bueno, el contexto que relata Marcos nos deja ver, ¿verdad? O nos da una mayor idea y nos permite ver que se estaba refiriendo a aquellos escribas que estaban discutiendo con los discípulos. ¿Sí? Fíjense, seguimos. Es muy probable que quienes intentaron sanar al muchacho sin conseguirlo hayan generado la burla de esos escribas que aprovecharon la situación para hacer dudar a la multitud sobre la realidad del poder de Jesús para hacer milagros, o como mencionamos ya, ¿verdad?, la imposibilidad de los discípulos para expulsar ese demonio, porque decían ellos, solo Jesús tiene pacto con Belcebú. Entonces, qué terrible está esto, ¿sí? A ellos se está refiriendo ahí. Entonces la expresión de Jesús en verdad es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo deja ver el dolor que hay en él. Y deja ver también un buen grado de, en su naturaleza humana, de una decepción muy profunda, ¿verdad? De un dolor, de una decepción muy profunda. Porque, fíjense, realmente Israel, hasta esa generación ahí de Jesús, se habían manifestado como un pueblo incrédulo a la palabra de Dios con relación al Mesías, ¿sí? Y eso no es muy distinto al día de hoy. Acuérdense que ya hablamos la causa del endurecimiento judicial. Es decir, que primero viene un encallecimiento en el corazón del individuo porque rechaza la verdad, y después lo rechaza sistemáticamente, ¿verdad? Y después viene el endurecimiento de Dios. Entonces, ahí es a donde está hablando. A esa gente es a la que se está refiriendo. ¿Está bien? Entonces, vean esto, por favor. El corazón pervertido, de acuerdo a las palabras de Jesús, se manifestaba por medio de la incredulidad. ¿Sí? No eran incrédulos por falta de evidencias, sino por la perversidad moral y espiritual que los conducía a rechazar al enviado de Dios, ¿sí?, con lo que estaban rechazando a Dios. Rechazas a Jesús, lo rechazas como Mesías, estás rechazando a Dios. Ya hemos hablado acerca de esto. Entonces, esa expresión, qué fuerte, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Generación perversa, ¿verdad? Es como si dijera, ¿cuánto tiempo más necesitan para entender quién soy realmente? ¿Qué más tiene que pasar? Tienen las escrituras, les he dado evidencias, ¿qué más tiene que haber? O sea, ya, por favor, despierten. ¿Sí me explico? Híjole, se pone intenso, ¿verdad? Yo les dije que había yo al menos percibo una carga emocional bien tremenda. Entonces, no es que se trata de que fueran incapaces de entender una lección difícil, o sea, no le está diciendo tontos, sino que la rebeldía propia de ellos
su corazón endurecido, la perversidad de su pecado, es decir, de la incredulidad, del rechazo, ¿verdad?, los llevaba a rechazar precisamente la realidad de quién era el Señor. Y en ese proceso perverso, el pueblo iba a terminar incitado por los líderes religiosos para exigir la muerte de Jesús. Porque acuérdense, aquí ya estaba el ascenso, ¿verdad? El ascenso a Jerusalén. Ya estaban contados los días del Señor. Ya iba para allá. Entonces, si bien es cierto que la multitud no gritaba por sus propias de sus propias ganas cuando fue presentado el Señor ante Pilato, y que Pilato lo presentó, ¿verdad? Dice que la gente, incitados por los fariseos y por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Entonces vean, pero había incredulidad en el pueblo, no nada más en los líderes religiosos, sino también en el pueblo. Vámonos para el final del pasaje. Versículos 42 a la primera parte del 43. Dice, cuando éste se acercaba, o sea, el muchacho que lo estaba acercando, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Lo empezó a sacudir. Dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Híjole, se lo devolvió a su padre. ¿Sí? Y estaban todos admirados de la grandeza de Dios. Marcos menciona, ¿verdad?, que ya lo leímos allá en el versículo, en Marcos 9:26, en donde dice que después de esto que cayó como muerto, ¿se acuerdan? Que eso es lo que quedó, y que dijeron, no, pues ya se murió, pero que el Señor lo tomó de la mano y que lo levantó, ¿verdad? Que lo tomó y ya le dijo, ya, órale, ya estás listo. Pero dice, y se lo devolvió a su padre. Es como, mira, aquí está, o sea, vas a ser abuelo. ¿Sí? Tu único hijo aquí está sano, tranquilo. Se lo devolvió a su padre. Esas palabras son muy dulces, ¿sí? Es un detalle muy, muy bonito que pone ahí Lucas, ¿verdad? Y se estaban todos admirados de la grandeza de Dios. Esos incrédulos, ¡ay, qué grande es Dios! Primero, y al ratito, ¡ay, qué grande es Dios! Es que como seres humanos luego somos bien feos, hermanos. Vámonos para la conclusión. El Señor nunca ha acusado a los discípulos de perversos, pero sí de hombres de poca fe, ¿sí? Porque las acciones correspondientes a esa fe no se hacen visibles. Como menciona Santiago, ¿verdad? A ver, muéstrame tu fe sin tus obras, sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te muestro mi fe y te digo, mira, pues porque son congruentes las cosas, esa transformación, ¿verdad? Ay, sí, dices que hay muy cristiano, ¿verdad? Pero sigues viviendo igual, ¿ves? Sigues con las mismas palabrotas y sigues siendo igual de áspero y sigues siendo igual de chismosa pero, ay, no, y el Señor me cambió, ya soy... No, eso no coincide, ¿sí? No corresponde, no se hacen visibles. Entonces hay quienes ven la falta de expresión del poder transformador en las vidas de los creyentes y dudan del poder del Evangelio, porque la vida de Cristo no se manifiesta en la vida de algunos creyentes. Que ellos, porque no han entendido de qué se trata el asunto, ¿sí? O porque están necios, y si no han entendido, y si están de necios, a revisar el corazón y a alinearse, porque muchas veces esto ocurre, hermanos. Muchas veces esto ocurre. Ay, yo le estoy predicando a mi familia y le estoy diciendo, pero no ven cambios. Pero te siguen viendo igual de corajudo o corajuda, ¿sí? Y no ven cambios, pero eso sí, les estás hablando de Cristo y les sacas la Biblia y les das de bibliazos. Eso no funciona. El asunto es de que digas,
Miren, yo sé lo que estoy diciendo, porque luego conmigo dicen, ay, pero mi familia, y yo les he estado compartiendo, sí, pero también has estado haciendo esto y esto y esto y esto, que deja, mira, que nos deje mal parados a nosotros los creyentes, como quiera. El asunto es que dudan del Señor, el asunto es que dudan del Evangelio, eso es lo grave. Y esas son cosas que necesitamos tener presentes para alinear nuestra voluntad, ¿verdad? Y nuestras acciones y poder decir como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, o lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo, hay una gran responsabilidad en el testimonio diario delante de quienes nos rodean. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, porque puede ser motivo de alabanza a Dios o de desprestigio de la realidad del poder transformador del Evangelio de la gracia. Va a jalar para dos lados. O ese mensaje del Evangelio, eso que les compartimos acerca del Señor, que es cierto, pero que otra vez, al no ir acompañado de obras, no se hace creíble. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocasiona? Desprestigio. Pero cuando ven que, o sea, no de que haya perfección, pero que si ha habido transformación, que ya no eres la misma persona que eras antes, que no te conduces de la misma manera, que no reaccionas de la misma manera, todas esas cosas, esa transformación, que en algunos se ve más rápido que en otros, pero es que se tiene que ver, hermanos. Si no, o hay necedad o no se ha creído, ¿verdad? Híjole, qué pesado, qué tremendo. Final. Quienes están en derredor nuestro necesitan ver cómo Cristo cambia las vidas de quienes dicen ser hijos suyos y se tienen como transformados por su poder. Sin ese testimonio personal, el mensaje del Evangelio no solo carecerá de atractivo para aquellos a quienes se les predica, sino que lo pondrá en duda. ¿Para qué me vienes a decir? ¿Para qué me vienes a decir tanto? Sí, que el Señor y que me cambie y que me transforma y que su poder y todas esas cosas. Vete a ti, pues predícate a ti mismo. Porque seguramente necesitas una cambiadita porque... No. Primero cambia tú y primero vive eso que me estás predicando y luego ven y predícamelo. ¿Sí me explico? Se pueden dar todos esos cuadros. Entonces, ay, qué enorme es la paciencia de nuestro Señor, ¿verdad? Qué enorme es la paciencia del Mesías. Híjole, yo me maravillo. Yo me maravillo porque todo el eje que veo en este pasaje es la paciencia del Señor, tratando con unos, tratando con los otros, tratando con los suyos, tratando con los que no son suyos, doliéndose por ellos, ¿sí? Pero ahí está su paciencia, la paciencia del Señor. Con razón nos dice la palabra, ¿verdad? A nosotros los pastores y esto aplica también pues para todos, ¿verdad? Cuando compartimos, cuando enseñamos con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Pues vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos trae luz a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Y que tu palabra nos la hace entendible y nos deja ver y nos deja sacar tesoros, Señor. Cuando ahondamos, cuando vamos más a profundidad, cuando no somos superficiales, Señor, podemos llegar hasta ti, podemos ir aprendiendo y sabemos que cada vez hay más y más profundidad, Señor. Y gracias por traerla a la superficie a nosotros. Gracias por darnos la capacidad de escudriñar tu palabra, Señor, y gracias por iluminar otra vez nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos también, Señor, a que podamos dar un buen testimonio,
a tener esto presente, Señor, a vivir con esto presente, a vivirte, a vivir tu vida, Señor, o que tú vivas en la nuestra, pero que sea tu vida manifestándose y que no seamos nada más de boca, Señor, que no seamos nada más personas que dicen creer, pero que no muestran con su vida. Y te pedimos perdón porque cualquier cantidad de veces hemos retrasado, quizá hemos retrasado nosotros mismos la conversión de nuestros amigos, familiares. A lo mejor nosotros hemos propiciado una duda en el Evangelio. A lo mejor nosotros hemos propiciado, les hemos dado una excusa perfecta para rechazarte, Señor. Perdónanos por todo eso y ayúdanos a no incurrir en ese pecado. Ayúdanos, por favor, a no incurrir en ese pecado contra ti y contra los tuyos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que guardes nuestras vidas y que la guía de tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros cada día, Señor, y tu amor, tu gracia, tu paz y tu sabiduría, tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.